de este tema. Pero para entender el presente de los judíos, creen o no creen en Jesús, o cómo lo creen o cómo lo ven, vamos primero a un viaje histórico de más de 2000 años atrás. ¿Ok? Primero, ¿dónde está mencionado Jesús en la Biblia? No está mencionado, pero algunos, otra vez, no entro ahora en discusiones cómo interpretar la Biblia o el profeta Isaías y Manuel y el capítulo 53, otros capítulos de Isaías, sino ahora hablo del tema donde el tribu de Judea. Ok, yo respeto a todas las opiniones que ustedes van a poner aquí, ok, y vamos a ver que hay muchas opiniones. Primero, vamos a un viaje histórico objetivo, sin que soy judío o ustedes cristianos o otro musulmán. Vamos a un viaje histórico. Voy a citar algunas opiniones históricas de algunos historiadores y también de lo que aparece en el Talmud, y vamos a encontrar un tema bastante interesante, primero del pasado. Entonces, la primera vez que menciona en el Talmud sobre alguna historia sobre Jesús es que era un alumno de un rabino muy importante que se llamaba Rabbi Yoshua ben Prachia. Rabbi Yoshua ben Prachia era un rabino que servía como líder de la generación con Itai Arbeli. Eran rabinos de la época de las parejas. Las parejas eran dos rabinos que, no matrimonio, sino que lideraban la generación. ¿Ok? Cuando vivió Rabbi Yoshua ben Prachia, estamos hablando más o menos 150 años antes de la era común. Quiere decir, hace casi 2200 años atrás. Esa es la primera historia sobre Jesús. Es muy interesante. ¿Por qué? Primero, ahí el Talmud saca una conclusión muy interesante, porque el rabino amaba mucho a Jesús, a su alumno, y había un malentendido entre ellos y el rabino lo rechazó. Dice el Talmud, nunca tienes que rechazar a alguien. Nunca. Tienes que tal vez rechazar con tu mano izquierda, pero acercar con tu mano derecha. Es decir, aquí al revés. Pero siempre hacer, ¿por qué? Yo soy zurdo. Cuando alejas, tienes que alejar con la mano izquierda. Es la mano débil normalmente. Cuando rechazas a alguien, tienes que rechazarlo de una forma ligera. Pero a la vez, del mismo cuerpo sale la mano derecha para acercarlo. Al mismo tiempo tienes que hacer los dos. Porque si lo rechazas totalmente, va a salir problemas. Así el Talmud saca conclusión que Rabbi Yoshua ben Prachia rechazó a Jesús y por lo tanto los judíos sufrieron y otras cosas, porque nunca se puede rechazar a uno de una forma absoluta y tajante. Tienes siempre que usar las dos manos, alejar un poco, pero a la vez acercar más. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, lo llamo la educación del sándwich. Si tú quieres castigar a tu hijo, entonces hay gente que lo castigan a su hijo porque ahora están enojados, el hijo hizo alguna tontería, alguna travesura y ¡boom! Lo castigan. ¿Qué el hijo aprende? Que el papá está enojado y lo hace por sus enojos, ¿ok? Por su rabia. ¿Qué tiene que hacer? Castigarlo, ¿sí? Sin educación el humano va a ser peor del animal. Ya hablamos de Thomas Hobbes, ya hablamos de Maquiavelo, ya hablamos de William Golding, del Señor de las Moscas y todas las cosas. El humano puede ser lo peor, por eso hay que educar. Pero a la vez que estás castigando al hijo, dale también un premio, algo bueno, por algo bueno que hizo. Es decir, recuérdale algo bueno que hizo para que no piense que lo estás haciendo por tu rabia, sino para que entienda que lo estás haciendo para su bien. Eso es muy importante. Y es una conclusión interesante que el Talmud saca de la historia de Jesús con Rabbi Yoshua ben Prachia. Primera historia que tenemos en el Talmud sobre Jesús y el gran rabino Rabbi Yoshua ben Prachia. El problema es que la primera historia es de, como dije, hace casi 2200 años. La última historia sobre Jesús en el Talmud habla sobre Rabbi Akiva, que lo vio como niño. Y Rabbi Akiva vive 150 años después de la era común, es decir, hace 1800 años más o menos. En otras palabras, hay aquí una diferencia de 400 años. Nunca y ninguno opina que Jesús vivió 400 años. Vivió 33, 34, hasta 38 algunos historiadores, pero no más. Es decir, ¿cómo puede ser que hay una historia sobre Jesús en la época de Rabbi Yoshua ben Prachia, hace 2200 años, y hay una historia sobre Rabbi Akiva hace 1800 años, 1850? Es decir, no cuadra. Entonces, ¿cómo podemos responder a esa contradicción?
Entonces, algunos historiadores responden de una forma creativa, interesante. Dicen, no había un solo Jesús, porque Jesús en hebreo, para algunos, es un apodo que le dieron a la gente que no estaban en la misma línea con los judíos de esa época. Y vamos a hablar quién eran los judíos de esa época, porque no había un solo judío típico. Había por lo menos 5 grupos principales de los judíos. Cuando algunos culpan a los judíos que mataron a Jesús, tenemos primero que entender a qué judíos lo culpas, porque había esenios, había fariseos, había saduceos, había canaín, había hasidios, había 5 grupos principales diferentes. Antes de adelantar y hacer spoiler de lo que hablo, dicen los historiadores, cuando había uno que no estaba bien con los sabios de esa época, entonces lo llamaron en apodo en hebreo Yeshu, que se borre su nombre de alguna manera, y hay historia de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, pero no son lo mismo, no es la misma persona. Es decir, cuando se comete error, ¿ok? Cuando se comete error de hacer un compendio y juntar a todas las historias del Talmud sobre Jesús, hacen un error de mezclar 5 personas diferentes en una sola persona. Entonces, por eso no se puede juntar todas las historias del Talmud que hablan sobre Jesús a la misma persona, porque estamos hablando de casi 400 años de diferencia. Entonces, primero tenemos que